Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Continuamos con el curso de estadística descriptiva y el tema de hoy es la prueba de hipótesis utilizando la curva normal con los valores de z. Primero vamos a ver a qué se refiere el concepto de hipótesis en el marco de la estadística. Entonces aquí encontramos de que una hipótesis dentro de la estadística es una afirmación acerca de las propiedades cuantitativas de una muestra. Los datos que se nos van a ofrecer permiten demostrar si estas propiedades que tiene la muestra las vamos a poder generalizar o no hacia lo que sucede en la población. Por ejemplo, si de un salón yo obtengo una muestra de 10 estudiantes y veo que su promedio de calificación es de 9.5, pues los datos, de acuerdo al muestreo, me permitirían poder afirmar o no si ese promedio lo puedo generalizar hacia lo que sucede en toda el aula. En realidad, ya en la estadística, pues las muestras deben ser un poquito más grandes y debe tenerse cuidado en la técnica del muestreo. Entonces, no solo la media es lo que se utiliza como estimador, también se utiliza la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. Sin embargo, el más conveniente es la media aritmética. Las hipótesis entonces se van a redactar como enunciados, donde tenemos un par de ellas. Una es la hipótesis nula y otra es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a afirmar que la media aritmética de la muestra es igual a la media aritmética de la población, como en el ejemplo que proporcionábamos de las calificaciones de los estudiantes. La hipótesis alternativa, que es la que interesa al investigador, es demostrar que la media aritmética de la muestra es diferente a la media aritmética de la población. Esta se dice que es una prueba de dos colas, y cuando es una prueba de dos colas se utilizan las palabras igual y diferente. Hay otras pruebas que son las pruebas de una sola cola, donde ahí ya se debe analizar si la muestra, el resultado de la muestra es menor o mayor que el parámetro que se establece desde inicio. Retomando entonces el valor z, teníamos de que esta es la transformación de un punto del área de la curva normal a un valor sobre la línea horizontal. Ahora lo que se va a hacer es utilizar esta fórmula que es parecida a la que ya se había utilizado. Ahora los datos se complementa dividiendo la diferencia de la media aritmética que nos da la muestra menos la media aritmética de la población. Se divide entre desviación estándar, la cual es dividida a su vez por la raíz del tamaño de la muestra. Esta fórmula es para obtener el valor de z, que luego se va a ubicar aquí en la curva normal. Entonces estos son los cuatro datos que estaremos utilizando, además del valor de la confianza de la prueba. El valor de z se va a ubicar, el valor que calculamos se va a ubicar en la curva normal, para lo cual la confianza nos va a indicar cuáles son los límites entre hipótesis nula e hipótesis alternativa. A estos límites se les llama valores críticos de z. Por ejemplo, si la prueba es con una confianza al 90%, entonces la significancia es de 0.10, es decir, aquí habría un área de 90% y dos colas donde hay 5% de este lado y 5% de este otro lado. Y si buscamos en la curva normal, nos indicaría que el valor de z por un lado es de menos 1.96 y por el otro lado es de más 1.96. Cuando la prueba es al 95%, la significancia es de 0.05 y encontraríamos que si se dibuja un área de 95%,
entre estos dos puntos, el valor de z sería de menos 1.96 a 1.96. Y finalmente, para una confianza al 99%, estos serían los valores críticos de z, de más menos 2.58. Estos son los tres valores más comunes que se utilizan para confianza de una prueba. De los tres, el más utilizado es el de 95%, y cuando se requiere que la prueba sea demasiado estricta, se utiliza una confianza al 99%. Entonces esta es la tabla que utilizaremos, donde de acuerdo a la confianza de la prueba, vamos a dibujar en la curva normal los límites. Tendremos en cuenta la significancia alfa, que va a ser utilizada para comparar el valor P que nos va a arrojar la prueba estadística, y con base en este valor P vamos a tomar una decisión de cuál hipótesis es la más conveniente. Y en este caso, en estadística, los enunciados utilizados es si se puede rechazar o no se puede rechazar a la hipótesis nula. La escritura entonces en este sentido nunca habla de si rechazar o no rechazar a la hipótesis alternativa. Lo que se habla siempre es si se va a rechazar o no se va a rechazar a la hipótesis nula, tal y como se observa aquí en esta tabla. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice que en un laboratorio el promedio concentración de triglicéridos en sangre de los pacientes que recibieron un tratamiento por hipertensión fue de 175 miligramos sobre decilitro. Ese es el valor de la población, es decir, el valor U. La revisión, sin embargo, de 40 expedientes arrojó un promedio o media aritmética de 182 miligramos sobre decilitro, con una desviación estándar de 10 miligramos. Entonces aquí en apariencia estos dos valores, 182 y 175, aparentemente son diferentes. Sin embargo, dentro de ellos está jugando el tamaño de la muestra y la desviación estándar. Por lo tanto, pues es posible preguntarse si la concentración promedio de triglicéridos obtenida de esta muestra es diferente a lo que marcaba inicialmente el estándar de 175 miligramos sobre decilitro. Se solicita entonces ejecutar la prueba de hipótesis con confianza al 95%. Esto se hace entonces con pasos. El primer paso es ordenar los datos, donde tenemos el valor U o estándar de 175 miligramos sobre decilitro de triglicéridos, el tamaño de la muestra, que es 40, la media de triglicéridos de la muestra, que es 182, la desviación estándar, que es 10, y el alfa es de 0.05, el cual fue tomado a partir de la confianza del 95%. En el paso 2 hay que redactar la hipótesis. Aquí ya se menciona la variable que está en juego. En este caso es el promedio de triglicéridos. En la hipótesis nula decimos que el promedio es igual, el de la muestra, al del parámetro de laboratorio. Y en la hipótesis alternativa se hace uso de la palabra diferente. Es decir, las hipótesis casi se escriben igual, pero en una va la palabra igual y en otra va la palabra diferente. En el paso 3 utilizamos la fórmula. Sustituyendo nos da un valor de z igual a 0.106. Enseguida yo hago mi dibujo de la curva normal. Este pues lo hice con base en la curva normal que hemos venido utilizando de Bazar Stats, de Matisfont. Pero ustedes no es necesario sacarle de ahí, la pueden dibujar a mano, simplemente con que indiquen los valores límites de la prueba del valor z, que son 1.96 negativo y 1.96 positivo, para marcar el área de hipótesis nula.
y lo que queda fuera es la hipótesis alternativa. Bien, pues como hemos obtenido el valor z de 1.106, lo ubicamos aquí y nos damos cuenta que se encuentra el valor z dentro de la región de hipótesis nula. Por lo tanto, como está dentro de hipótesis nula, no es posible rechazar a la hipótesis nula. Hasta este momento nos estamos quedando entonces con esta hipótesis. Vamos enseguida al paso 6 a validar este resultado con el valor P y abrimos este link de Bazar Stats. Al abrir el link, introducimos aquí el valor de Z y le oprimimos al botón calcular. Como la prueba es de 2 colas, obtenemos toTail, el valor P es de 0.2709. Entonces, el valor P es de 0.2709, el cual es mayor que la significancia de alfa, que es 0.05. La regla nos dice entonces que no es posible rechazar la hipótesis nula. Si este valor hubiera sido menor que alfa, entonces sí cabría la posibilidad de rechazar la hipótesis nula. En este caso no fue posible. Entonces aquí esta nota nos dice que esto es importante, tanto lo que obtenemos en la curva normal al ubicar el valor z, como lo que obtenemos de valor P, nos hacen coincidir en la misma decisión de hipótesis. O sea, las dos nos van a decir si debemos rechazar, o las dos nos van a decir si no debemos rechazar la hipótesis nula. En la conclusión, entonces, esta es la forma de redacción. De acuerdo al análisis de los datos de la muestra, obtuvimos que la concentración de triglicéridos de los pacientes se encuentra dentro del parámetro de 175 miligramos, dentro del intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, se concluye que el 95% de los valores de la muestra son iguales al parámetro de 175 miligramos sobre decilitro. Aquí está el ejemplo 2, es sobre soluciones fisiológicas. Vemos los datos. Se trata entonces de afirmar si la concentración del producto, de acuerdo al control de calidad, está saliendo igual o diferente a lo especificado por la norma. Al realizar los cálculos, nosotros estamos obteniendo un valor z de menos 3.53, el cual se ubica en este lugar y vemos que se encuentra fuera de la hipótesis nula. Es decir, está rechazando la hipótesis nula y nos está diciendo que la concentración, en este caso de cloruro de sodio, es diferente a lo que marca el parámetro. Ello al validar con el valor P, pues debe coincidir, el valor P debe obtenerse de manera que coincida con este resultado que nos dice que la concentración de las muestras está resultando diferente a lo especificado. Vamos a ver, al introducir el valor de menos 3.53, la prueba para 2 colas nos da un valor de 0.0004, el cual al compararse con la significancia de 0.01 nos dice que este valor 0.0004 es menor que alfa, por lo cual es posible rechazar la hipótesis nula y llegamos a esta conclusión de que la concentración promedio de cloruro de sodio de la muestra es diferente a lo especificado en el parámetro de la solución fisiológica. Muy bien, pues entonces además de esta presentación, se les enviará un trabajo, un documento en Word donde van a desarrollar los ejercicios. Pueden imprimirlos y copiar a mano o dibujar a mano las curvas normales. Es lo más recomendable. Luego lo pueden volver a escanear o bien copiar todo en el cuaderno. Esperamos entonces sus resultados. Muchas gracias.